ocasiones la gente pregunta, bueno, esto no está en la Biblia, no está en las Escrituras, ¿qué debo hacer? Estoy enfrentando esta situación particular y no sé cómo hacer frente a ella porque no encuentro en la Biblia qué dice acerca de este tema. Entonces me siento un poco perdido y escuchan consejos de un lado, consejos de otro y tal vez se quedan igual. Y es que en nuestro día es un problema grande porque la libertad se malinterpreta a términos totalmente sin sentido. Tanto así que la gente hoy promulga su libertad como que puede hacer lo que a él le parece correcto. Es decir, que la libertad se ciñe no por lo que dice Dios y su palabra, sino por mi propio concepto de aquello que yo puedo hacer y creo que está bien o que está mal. Porque es lo que nos venden en todos los medios de comunicación, es lo que vemos en la tele, es lo que hay hoy en día en las series, en que si yo soy feliz, puedo hacerlo, aunque esté bien o esté mal, está bien para mí y tengo libertad. Y también nosotros como cristianos, eh, es verdad que el Evangelio no es un conjunto de normas, de prohibiciones, como lo quieren hacer ver algunos, pero hay reglas y hay normas. Lo que pasa es que no se cumplen a término obligatorio, sino es algo voluntario, porque Dios me cuida a través de ciertas cosas que se especifican en la Biblia. Entonces, tú puedes ver que en las Escrituras hay mandatos claros, que no son opcionales. Dios dice, honra a tus padres. Dios no te dice, bueno, si has tenido unos padres buenos, honralos. Y si no son tan buenos, entonces olvídate de ellos. No es opcional, te dice, honralos. Al igual que la gran comisión. Dios te dice, por eso ve. Ve es un imperativo, te está diciendo que tienes que ir. No te dice, bueno, si algún día tienes tiempo de ir a evangelizar, puedes ir. Es una gran obra lo que ustedes están haciendo y realmente me alegra porque los resultados Dios los va a traer en el momento que menos lo esperen. El Señor ya está obrando con esas personas, con el corazón de esas personas, y en el momento menos esperado van a ver que esa obra que ustedes están llevando va a traer su fruto. Y parte de ese trabajo radica en la perseverancia. Vamos a ver algo más adelante acerca de la perseverancia. Y Dios también nos muestra mandatos expresados en términos de prohibiciones de forma directa. Es, es decir, mandatos negativos, también a través de cosas muy claras. Dios te dice, no puedes robar y ahí no hay ningún término medio. Es un mandato directo. Dios te dice, no me gusta la idolatría y es un mandato directo. Pero ¿qué sucede con esas cosas que no hay un mandato directo? Porque lógicamente la Biblia transcurrió hace muchísimos años. Entonces nos hacemos preguntas respecto a los alimentos, a las bebidas, a la televisión que consumimos, el tiempo de ocio que nosotros tenemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, la música, las películas, las actividades que hacemos los domingos, si jugamos a las cartas o no, otro tipo de juegos, no sé, tal vez el tabaco que no se menciona explícitamente en la Biblia o el estilo en que cómo me debo peinar o cómo me debo vestir y así una larga lista que constantemente nos preguntamos cómo tenemos que actuar en caso de enfrentar una situación de estas. Entonces, el problema lo encontramos cuando no hay algo específico en la Biblia. Y nosotros los cristianos nos hemos encargado muchas veces de retorcer los textos. Por eso hallamos iglesias donde a las mujeres les dicen cómo peinarse, cómo vestirse, cómo maquillarse, a los hombres igual, o a la gente se le dice qué debe comer, a qué horas
tiene que dormir, a qué horas tiene que... Un conjunto de normas y normas que como no están en la Biblia, entonces nosotros mismos las creamos para poner restricciones. Y puede que la motivación sea noble, pero al final se convierte en algo horrible, porque esto es lo que ha traído el fundamentalismo, y el fundamentalismo fue un movimiento que se dio en la iglesia en donde básicamente había reglas para todo, absolutamente para todo. Entonces, ¿esto qué hace? De alguna forma nos ayuda a tener un orden en nuestra vida superficial, pero a nivel interno hay un caos porque nos deja sin esperanza, porque vivimos tristes, porque tal vez nos frustramos con ese montón de reglas y de normas que hay. Y en otras ocasiones lo que sucede es que nuestra conciencia se cauteriza. Entonces ya no vemos los límites como algo de lo que tenemos que cuidarnos, sino que simplemente vivimos la vida sin límites. Y de eso va la prédica hoy, de cómo podemos tomar decisiones y qué se nos indica en las escrituras. Por eso le he puesto como título que brille tu libertad, porque tú eres libre en Cristo, porque Cristo te ha hecho libre, pero tienes que saber hasta dónde llega esa libertad y cómo disfrutar de esa libertad. De una forma, primero, que honre a Dios, lo más importante, luego que nos beneficie de tal forma que el cuerpo de Cristo crezca. Cuando tú ejerces bien tu libertad, parte del fruto es que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, crece. Otro fruto de esa libertad es que el evangelio se hace atractivo para los que están fuera, porque ven la forma en la que tú vives y ellos quieren imitarte, quieren saber qué haces. Pero para eso tienes que ejercer tu libertad desde el punto de vista de Dios. Cuando mi libertad no tiene límites y la gente lo ve, la gente dice, ser cristiano y no ser cristiano es casi lo mismo, porque yo hago lo mismo que esa persona. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia a perder el tiempo? Así que he extraído una serie de principios, en total son 10, aunque seguramente hoy vamos a ver solamente la mitad. Y son principios fáciles de seguir porque únicamente tienes que hacer una serie de preguntas. Preguntas que te vas a hacer a ti mismo, o si estás con tu pareja, lo puedes debatir con tu pareja, pero son muy sencillitas. Así que la primera pregunta que yo me tengo que hacer es si esto es espiritualmente benéfico, si será espiritualmente útil, porque nosotros solemos justificar ciertas actividades o ciertas actitudes que tenemos para salir de allí con un daño mínimo. Y nosotros no somos cristianos de alto riesgo, nosotros no queremos vivir una vida cerca de la orilla sin intentar quemarme. Lo bueno es vivir lo más lejos de la orilla. Cuando me refiero a la orilla, me refiero a ese límite entre lo que es santo, lo que le agrada a Dios y lo que pasa a ser pecaminoso. Entonces, cuando yo camino al borde, al filo todo el tiempo, al final me puedo quemar. Si yo tengo problemas con el alcohol, por más amigo que yo sea de alguien que le gusta estar en el bar, yo intento evitarlo, yo no me acerco a la orilla porque algún día voy a resultar metido en un problema con él. Y es lo que nos hace a nosotros diferentes. Cuando la gente nos ve y ve que nosotros no vivimos al filo, sino que nosotros somos distintos, eso es lo que admiran de un cristiano que realmente es fiel con Cristo. Entonces, la pregunta en nuestra mente debe ser, ¿esto es benéfico espiritualmente? ¿Esto que yo estoy haciendo, esta música que yo estoy oyendo, estas películas que me gustan ver a mí, traen un beneficio espiritual? ¿Son beneficiosas para mi vida? Esta relación que yo estoy iniciando, esa persona con la que yo paso tiempo, esos lugares a donde yo voy, ¿eso me trae algún beneficio? Porque lógicamente en la Biblia no te está mencionando nada acerca de la televisión que puedes ver porque no existía, ni de la música que puedes oír, pero te puedes hacer esa pregunta. ¿Lo que estoy oyendo me trae algún beneficio espiritual o no? Entonces, fíjate
en este versículo. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Esta es la nueva versión internacional, pero a mí me gusta incluso más la versión Reina Valera. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, quiero simplemente hacer un silogismo, algo que tiene que ver con la lógica. Es decir, sabemos que lo que no es ilícito es porque es lícito, ¿verdad? O sea, que lo que no está prohibido en la Biblia debería ser permitido. Pero parafraseando esto de otra manera, más o menos, el apóstol estaría diciendo algo como, disfruto en gran medida de la libertad, las cosas que las escrituras no me prohíben de manera específica. Es decir, tú puedes disfrutar de todo lo que la Biblia no te está prohibiendo. Lo que es lícito y lo que no está prohibido también es lícito. Pero el versículo te está diciendo, no todas las cosas son útiles. Es decir, que no sea prohibido no quiere decir que sea útil. Y aquí, hablando de utilidad, este verbo utilidad que se usa como si fuesen términos económicos. Es decir, aquello que no es útil es algo que a mí no me deja dividendo, algo que no me deja una ganancia. Tú no vas a emprender un negocio donde inviertes 100 para obtener 100, porque entonces no es un negocio. Es decir, que tú puedes preguntarte, ¿esto que yo estoy haciendo me deja algún beneficio espiritual a mí? ¿Me deja algo de más espiritualmente? ¿O definitivamente no hace nada? Ahora, si no promete un beneficio espiritual, ¿por qué debería yo involucrarme en eso? ¿Verdad? ¿Por qué tendría que yo involucrarme, no sé, en juegos de rol que tiene que ver con, no sé, con caballeros y dragones y duendes, si eso no me deja ningún beneficio espiritual? ¿Para qué? Con qué sentido? No, no lo tiene. Así que quiero que veas el versículo porque este verbo, eh, este verbo conviene, por un lado tiene un significado y por otro lado tiene un sentido. El significado es conviene o provecho, ¿vale? Lo puedes ver ahí, sería sinferei en el griego, y para este versículo en concreto quiere decir conviene o provecho. Pero el sentido es unir, de acumular. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo puedo ver si tiene sentido de unir o acumular? Es unir todo para el provecho de una persona. Es decir, en su forma positiva lo que el apóstol quiere transmitir es que cuando hay cosas que te convienen es porque esas cosas son la unión de muchas que te benefician. La unión de muchas cosas que te trae beneficio espiritual, cuando tú quieres tomar una decisión y no sabes qué hacer porque no está en la Biblia, piénsalo. Esto me trae beneficio de muchos lugares o no lo hace. Esto me bendice, me ayuda en mi desarrollo, me ayuda a cultivar la piedad o no lo hace de ninguna forma. Porque el mundo está lleno de cosas que nos prometen beneficio espiritual cero. Simplemente cosas que no están prohibidas, pero que no tienen provecho. Te pongo un ejemplo cotidiano. El dormir. ¿Dormir está prohibido en la Biblia? No, en ninguna parte. Pero yo te pregunto, ¿dormir en exceso, pasar las horas y las horas durmiendo, tiene un beneficio espiritual? ¿Te ayuda a ti en algo? No hablo de un día que estés súper cansado, que llevas acumulando trabajo de una semana. Hablo de aquellas personas que literalmente quieren estar todo el tiempo durmiendo porque les encanta. Vale, no está prohibido, no es una actividad ilegal, no es ilícita, no es pecaminosa, pero es algo que no te trae beneficio espiritual. Y las cosas que no son ilícitas, pero que tú las
haces de una forma muy seguida, al final se convierten en pecaminosas porque terminamos dependiendo de ellas. Entonces a este principio le llamaremos el principio de lo benéfico, ¿vale? Preguntar, ¿beneficia mi desarrollo espiritual? Si voy a ese lugar, ¿me beneficio? Si veo esta película, ¿me beneficiaré? O escucho este tipo de música, ¿me beneficiaré? Si experimento esto, ¿tendrá un beneficio? Si inicio esta relación sentimental, ¿tiene un beneficio? Esa es la primera pregunta. Da igual que sea inmediato o a largo plazo. Así que este primer punto lo podemos llamar como el beneficio y vamos a ver el segundo punto, que es muy similar al primero. También contribuye al desarrollo espiritual y es la edificación. El versículo que acabamos de ver está en Corintios 6. Este que te voy a enseñar ahora está en Corintios 10. Fíjate que es muy similar. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, igual que el anterior. Sin embargo, dice ahora, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, fíjate cómo se complementa esta palabra. Aquí el verbo edificar en griego es oikdomeo y su significado es el de construir o edificar. Pero el sentido que le da esto es el de construir una casa o el de construir un cimiento en el que yo voy a poner una estructura. Entonces, el apóstol te está diciendo que hay cosas que no están prohibidas, pero eso que estás haciendo contribuye a tu desarrollo como persona, te construye a ti como persona, te da valor para que tu desarrollo crezca en tu madurez como cristiano, espiritualmente, como profesional, o no aporta nada de desarrollo. El primero es un beneficio y este sería como el motor que impulsa algo para que tú crezcas en habilidades de cualquier tipo, espiritualmente, etcétera. Y quiero que veas una ilustración de lo que sería la edificación en el creyente, utilizando una metáfora deportiva en la Biblia. Está en 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y te pregunto algo, ¿quién gana en una carrera? El que es el mejor, ¿no? O se supone que es eso. Aquel que tiene mejor condición, mejor forma, mejor preparación. Y esta ilustración se respalda en dos principios, la disciplina y el dominio propio. Es el eje de esta ilustración, disciplina y dominio propio. Esos dos factores, disciplina y dominio propio, son cruciales para la edificación, lo que acabamos de ver. Porque cuando nosotros hablamos de dominio propio, que es en el que yo me quiero centrar, hablamos de negación personal. Es decir, yo dejo de hacer esto que sé que no me conviene, pero me atrae y me niego a mí mismo en pos de hacer la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. Pero hay algo muy atrayente en ese versículo y es que el apóstol dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. Esto es increíble porque este verbo golpear, su significado es tal cual, es golpear. Viene del hebreo hipopiazo, pero el sentido de esta palabra usada en este contexto es golpear a alguien en el rostro para incapacitarle. Digo, qué curioso, pero ¿por qué este sentido a esta palabra? Bueno, porque cuando tú golpeas a tu cuerpo espiritualmente, lo que haces es sujetarlo. Y cuando yo hablo de sujetar, hablo de que no alimentas tus lujurias y tus deseos. De esto se trata golpear el cuerpo y dominarlo.
cuando yo no doy rienda suelta a mis deseos, a mi oscuridad, a aquello que sé que me hace mal, y espiritualmente hago lo opuesto, lo golpeo para sujetarlo, para que esos malos deseos no den rienda suelta y no me controlen a mí, sino que sea yo quien lo controlo. Y fíjate que esto es una metáfora de un deportista. Él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. Pues este, este principio, para poder concretar la idea, las preguntas que tendrías que hacerte aquí es, ¿esto me mueve en mi desarrollo espiritual? ¿Esto me ayuda a mí en la edificación? Y será el principio de la edificación. Ya tenemos dos, el principio de lo benéfico y el principio de la edificación. El tercero, que sigue a esta metáfora deportiva, quiero que veas el libro de los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y a continuación, la parte deportiva dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que para este principio las preguntas podrían ser, ¿esto que yo estoy introduciendo a mi vida o esto que estoy haciendo va a hacer que yo vaya más lento en la carrera? ¿Esto me va a frenar mi desarrollo? Fíjate que los dos primeros tienen un enfoque positivo, beneficio y edificación, pero este tiene un enfoque negativo. Y aquí lo que está diciendo es que yo no debo correr con peso porque eso me retrasa a mí en la carrera. ¿Has visto cuando hay las maratones que llevan unas licras súper finitas que no estorban, un calzado especial? Tú no ves a un corredor en gabardina y con pesas en la cintura, porque entonces sería ridículo, iría al último. Pues lo mismo pasa con nosotros. Tienes que preguntarte si aquello que estás haciendo, de lo que tú le preguntas al Señor, Dios mío, esto está bien, esto no está bien. Pregúntate, esto que estoy haciendo me hace ir más lento, frena mi desarrollo. Esta actitud en mi casa frena mi desarrollo. Esta forma en la que yo hablo con mis amigos me aporta o frena mi desarrollo espiritual. Así que esas cosas que te reducen la velocidad, las podemos ver un poquito más claro en esta palabra, que es la palabra carrera, que la vimos en el versículo. La palabra es agón, en griego, quiere decir, o el sentido sería de lucha, batalla o carrera. Pero el sentido que da aquí es algún tipo de agonía. Y esto es curioso, porque bueno, si lo piensas en realidad en una maratón de estas, tiene que ser agónico correr todos esos kilómetros. Yo no soy corredor, pero cualquiera que se proponga correr un montón de tiempo va a sentir agonía, va a sentir angustia. Así que el apóstol es claro, porque dice que lo que nos retrasa en la carrera es el lastre del pecado que nos asedia y nos persigue. Es el peso. Y esta palabra agón es muy fuerte porque se utiliza en las escrituras para combinarse en otros sentidos relacionados con el dominio propio, la disciplina personal, la determinación y la perseverancia. Y por eso me gusta mucho la labor que están llevando ahora en la iglesia, porque esta perseverancia se trata de aguantar la presión, de ser fiel, de continuar, porque estamos en una carrera. Y aunque sea difícil recorrer ese camino, va a traer su fruto espiritual. La perseverancia quiere decir permanecer debajo de cualquier cosa, permanecer debajo de con una determinación estable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros permanecemos debajo de esa agonía, ese peso del pecado que nos asedia en nuestro interior, pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que continuar para poder terminar la carrera.
Yo admiro mucho al pastor, porque el pastor, con la edad que tiene, perfectamente podría decir, yo quiero estar en mi casa, yo quiero descansar, me voy al mar, me voy a la playa, y ya he trabajado un montón de años, necesito descansar, pero sigue corriendo la carrera, porque sabe que aún no ha terminado, que va a recibir su premio, y a pesar de su propio beneficio, él dice, yo soy perseverante y continúo hasta el día que el Señor me llame, va a terminar la carrera. Así que esa debería ser la actitud de todos nosotros. Ahora, la, el punto más conocido en esto que hablamos de la carrera es que muchas veces la gente inicia la carrera muy rápido y se desanima, pierde el entusiasmo y colapsa a la mitad de la carrera. Te pregunto, ¿has conocido personas que han iniciado su vida en Cristo eufóricamente, entregan su vida al Señor, se meten en todas las actividades y de repente no vuelven a la iglesia, de repente caen en pecado, se apartan y llevan una vida totalmente distinta? Porque lo importante en la carrera no es la velocidad, sino es la perseverancia. Tú y yo ahora mismo somos imperfectos, tenemos un montón de defectos, pero si somos perseverantes y vamos paso a paso, el Señor nos va a transformar, porque sabe que estamos aguantando. No pretendas ser perfecto de la noche a la mañana, porque entonces vas a agobiarte y vas a terminar la carrera en medio y te vas a apartar. Así que, ¿cómo podemos correr con perseverancia para no colapsarnos? ¿Cómo correr de forma que no avergoncemos al Señor, que no avergoncemos a nuestra familia, que no nos avergoncemos de nuestro pecado, que no deshonremos la iglesia de Cristo? La respuesta es sencilla y nos la ofrece el versículo. Tenemos que despojarnos de dos cosas, del peso y del pecado. Y fíjate que si el versículo dice peso y pecado, es porque no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Pero como nosotros ya sabemos qué es el pecado, pues simplemente quiero darte un ejemplo de lo que puede ser el peso. Tal vez el internet, tal vez la videoconsola, el teléfono móvil, tu exceso en el trabajo, una amistad que no te deja progresar. Porque recordemos que estamos hablando de cosas que no están prohibidas explícitamente. Tú no tienes prohibido en la Biblia el internet, ni jugar a una videoconsola o el teléfono móvil. Pero eso se puede convertir en un peso en tu vida, porque si tienes excesos, si no tienes vida para otra cosa, se va a convertir en un problema para ti, un problema en tu casa, para que te desarrolles con otros, y va a pasar a ser pecaminoso. Así que el peso tenemos que verlo como algo innecesario, como algo que reduce nuestra velocidad, que distrae nuestra atención, que nos quita nuestra energía, ¿verdad? Y que nos quita sobre todo el entusiasmo por las cosas de Dios. Este punto es clave. Cuando tú estás llevando un peso a cuestas y quieres hacer algo relacionado con Dios y dices, uy, no, es que definitivamente justo hoy, mira qué cosa, me ha surgido esto, no puedo, me duele el pie, ayer estaba perfecto, hoy me duele, tengo mucho trabajo, tengo una cena, no sé, cuando tú justificas constantemente, no digo que una vez que otra no pueda suceder, pero cuando justificas eso todas las veces, lo que quiere decir es que hay un peso y ese peso hace que vayas más lento y pierdas el entusiasmo. Reduce tu velocidad, te retarda y te restringe, con lo cual no contribuye a tu carrera. Así que llamaremos a este principio el principio del exceso. Y ya tenemos tres, los otros dos son más cortos. El cuarto, que es con el que iniciamos, el versículo que iniciamos, 1 Corintios 6:12, quiero volvértelo a leer. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Ya lo vimos. A continuación, todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la pregunta que tienes que hacerte en esta ocasión es, ¿eso que estoy haciendo, esa amistad que tengo, esas películas que veo, esa actividad que hago, me meterá en la esclavitud? ¿Eso que yo hago desarrollará un apetito en mí que va a formar un hábito que al final se va a apoderar de mí? Puede ser un juego, puede ser un pasatiempo que tampoco está prohibido en la Biblia, o cierto tipo de películas o de televisión que tampoco están prohibidas. La bebida no está prohibida en la Biblia. Lo que está prohibido es embriagarse, que es muy diferente. Pero tú tienes que pensar, ¿esto que yo estoy haciendo me va a hacer esclavo de algo? ¿Me va a poner cadenas? ¿Me voy a volver esclavo de esta música? ¿Me voy a volver esclavo de esta actividad, de meterme a esta página en internet? Así que tienes que entender que nosotros, los seres humanos, nos podemos volver adictos a cualquier cosa porque somos criaturas de hábitos. Somos pecadores habituales desde antes de ser salvos. Desde antes de ser salvos ya teníamos ciertos patrones que se repetían. Es más difícil volverse una persona justa de forma habitual porque requiere más trabajo. Incluso aunque el Espíritu Santo te esté tratando, aunque tú seas su obra y que Él continúe haciéndola, es difícil adquirir esos nuevos hábitos santos y dejar los hábitos pecaminosos, porque están profundamente arraigados en nuestro interior. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia, cuando nos declara salvos, dice que somos hechos para buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que tienes que asegurarte de poner tu máximo esfuerzo para dejar los malos hábitos y hacer los buenos, porque tú estás preparado para hacerlos, porque lo dice la palabra de Dios. Tienes que hacer cosas que, aunque no estén prohibidas en la Biblia, no lleguen a dominarte. Lo malo de la música, por ejemplo, no es ya no entrar en el debate del género. Si el rock, si el pop, si no sé qué. Lo malo subyace sobre todo en el contenido, en la letra. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Tal vez es la ropa. La ropa no está prohibida en la Biblia y no dice de qué forma tendríamos que vestir hoy. Pero te puedes hacer esclavo de la moda, de estar a la última moda, de tener la última tendencia. Te puedes hacer esclavo a las compras, tal vez. Quiero comprar. En cuanto me llega algo, quiero gastar. Nos hacemos esclavo de muchas cosas. Y fíjate que estas cosas no son inmorales, pero nos pueden dominar, se apoderan de nuestra vida. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando eso se apodera de ti, tus decisiones se ven influenciadas por la necesidad de satisfacer ese deseo que te controla. Así que llamaremos a este el principio de la esclavitud. Y aquí tengo que preguntarme, ¿esto me hace esclavo a mí? Y fíjate que ya tenemos 4 principios. Principio de lo benéfico, de la edificación, del exceso y de la esclavitud. Y vamos con el último principio, que es muy interesante. Y es, tienes que hacerte una pregunta. Cuando no sepas si eso está bien o si está mal, la pregunta es, ¿esto que yo hago va a encubrir mi pecado? Y aunque te suene raro lo que quiero decir con esto, porque muchos pueden decir, hombre, yo soy libre en Cristo y esto que yo hago en la Biblia no se prohíbe. Como no se prohíbe y yo no hago daño a nadie, entonces tengo la libertad de hacerlo. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y me gusta más cómo lo expresa la versión Reina Valera. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Más claro no puede ser. Te pongo un ejemplo, yo tengo libertad de ir al cine. Perfectamente, está bien. Tengo libertad de hacerlo. Pero ¿qué películas voy a ver al cine?
¿A qué contenido no debo exponerme? Porque no todo el contenido es bueno. Así que yo puedo usar mi libertad para entretenerme o para intentar encubrir un mal deseo que hay en mí. Cuando yo sé lo que voy buscando, cuando mi interior sabe lo que va buscando y se escuda en la libertad, entonces ahí hay un problema. Fíjate que arroja más claridad este versículo en Gálatas. Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Perfecto. Dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Así que cuando tú usas tu libertad como un pretexto para hacer algo que no está prohibido en la Biblia, pero que en tu corazón, en tu interior, sabes que no está bien, entonces ahí hay un problema. A este principio le llamamos el principio del encubrimiento, que básicamente es cuando yo digo una cosa con mi boca, pero en mi mente hay otra, ¿verdad? Cuando yo uso mi libertad como una mentira, es como una cubierta falsa para involucrarme en una actividad que sé que es pecaminosa. Así que simplemente vamos a ver los principios que hemos visto hasta ahora. Es el principio de lo benéfico, esto me sirve, me aporta. El de la edificación, esto me ayudará a construir mi vida, me ayudará a desarrollarme a mí como cristiano. El principio del exceso, el de la esclavitud y el del encubrimiento. Estos 5 principios únicamente los extraje teniendo en cuenta el primer versículo, en el que habla que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y habitualmente vemos este versículo por encima, pero no profundizamos en él. Los principios es algo que ya ves que es sencillo, no tienes que estudiar, no tienes que hacer nada raro, simplemente hacerte preguntas a ti. Hay 5 principios más que subyacen en este versículo, lo veremos en la próxima predicación. Así que lo que yo quiero que hagas en tu intimidad con Dios, ahora después de que terminemos, es que aquellas dudas que tú tenías en tu cabeza, aquellas preguntas de Señor, no sé si esto está bien, si esto no está mal, que a la luz de las Escrituras evalúes si es bueno para ti o no es bueno para ti.